Y aquí con este video te quiero mostrar cómo realicé mi boceto digital que le mostré a mi cliente. En esta oportunidad voy a utilizar puras diapositivas y te voy a ir contando cómo lo realicé. Lo realicé en un programa que se llama Canva, pero en mi curso te puedo mostrar todo con mucho detalle. Para trabajar en Canva, simplemente abres la página. Yo estoy utilizando un diseño de miniatura de YouTube. Ahora, en esta miniatura de YouTube voy a hacer todo el proceso. Lo primero que hago es hacer un lienzo en blanco y duplicarlo. Tengo dos hojas. En una voy a trabajar con todos los globos y luego en la otra voy a empezar a trabajar con el boceto. Para empezar, coloco en el buscador la palabra esfera y me aparecen varias opciones. Dentro de esas opciones yo les puedo ir buscando los colores a medida que vaya colocando cada una de las esferas que necesito dentro de mi proyecto. En este caso yo voy a utilizar tres colores, los cuales ya los tengo acá. Escogí tres esferas y le busqué el color a cada una: azul oscuro, azul claro y plata. Luego de que tengo esas tres esferas, voy a ir haciendo cuartetos con cada uno de los colores y como es orgánico, dos muy parecidos, uno más grandecito, uno más mediano y otro más pequeño, y voy haciendo de cada uno de los colores cuartetos. Esos cuartetos son los que voy a utilizar para realizar las guirnaldas. Estos cuartetos yo los puedo mover, ¿ok? Tomando la herramienta, como lo ves en el video, los puedo mover, darle forma, figura, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, y él va girando y lo voy colocando en la posición que yo desee. Luego de esto, cada cuarteto voy a ir duplicándolo para poder obtener nuestras guirnaldas. Para estas guirnaldas, como te voy a mostrar a continuación, yo utilicé tres cuartetos para formar cada una de las guirnaldas. Ya las tengo listas, el azul claro, la plata, el azul oscuro, y las agrupo. Luego de eso voy a ir a mi lienzo en blanco que ya había publicado, que había duplicado al principio, y sobre ese lienzo en blanco voy a ir a mi buscador y voy a buscar un círculo sencillo, colocar en elementos un círculo. A ese círculo normalmente me lo da en color azul. Yo le voy a colocar el tamaño que yo quiera para poder ir trabajando. También le voy a colocar un fondo a mi círculo para poder más o menos visualizarme dentro del espacio como si fuera un salón, aunque yo voy a trabajar en una discoteca, pero más o menos el salón me da la sensación de espacio que necesito. Voy a colocar mi círculo en blanco, le cambio el color y básicamente este sería el panel que yo voy a utilizar. Definitivamente va a ser color blanco. Ahora bien, quiero una letra. Esa letra que va a colocar allí el nombre de Ana, la busco, la selecciono, busco los tipos de letras y cómo las utiliza este programa. Escojo las tres letras A, N, A, como lo ves en pantalla. Luego las pongo más pequeñas, aparto un poco el círculo para poder trabajar con el nombre. Lo selecciono, luego lo ubico dentro del círculo para poder agarrar cada una de las letras, colocarla en su posición y ya tengo lo que vendría siendo la base. De aquí voy a empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con el armado de los globos para el boceto. Voy colocando, como te dije, mi guirnalda azul, le voy dando movimiento al seleccionarla completa y la voy ubicando donde yo quiero. Ya después de esto sigo avanzando con las otras guirnaldas y voy colocando como yo quiero que me queden. Si te fijas en la parte superior izquierda,
tengo una foto de referencia que fue lo que me mandó el cliente, que él quería algo así. Entonces yo le estoy reproduciendo, por darle un nombre, lo que él quiere que me mostró en su foto. Y simplemente vamos trabajando, colocando más guirnaldas, dándole movimiento a las guirnaldas para que me vaya cubriendo toda la zona redondeada de mi panel. Y ya casi lo tengo listo. Acá simplemente lo que faltó o lo que le coloqué fue algunos detalles con flores, los detalles grandes, gigantes, y listo. Probé otro fondo para ver en cuál se vería mejor. Busqué este fondo que es un poco oscuro. En realidad no me gustó este fondo. Y en elementos simplemente busqué nuevamente fondos de habitación, fondos de salón, y me gustó este que ves ahora en esta imagen. Así quedó el boceto definitivo. Estos globitos que están a la izquierda se los coloqué para rellenar un poco el espacio, más mi cliente no quiere esos globitos, solamente quiere la pantalla con la decoración con globos. Y así me quedó mi boceto. Ahora bien, yo estoy trabajando en este momento con Canva, pero dentro de mi curso de boceto y diseño digital para fiestas y eventos, te muestro también cómo trabajar con otro programa que es totalmente gratis, que está dentro del curso, y todos los detalles, porque es un programa más profesional, es un programa más complejo, y te lo enseño paso a paso dentro de mi curso Boceto y Diseño Digital para Fiestas y Eventos. Ya con esto, mi cliente puede tomar una decisión, puede ver qué es lo que le voy a entregar, y con mucho detalle.